Saludos amigos, muchas bendiciones y mucha salud para todos, a los de aquí y los de allá, a la diáspora dominicana en todos los Estados Unidos. Ayer nosotros presentamos un análisis comparativo del liderazgo político y partidario del siglo pasado. Y lo hicimos tomando como referencia fundamental al doctor José Francisco Peña Gómez y al profesor Juan Bosch. No quisimos decir que no hubiesen más líderes importantes en el siglo pasado, pues sería faltarle a la verdad, porque Joaquín Balaguer fue un líder importante. Nos enfocamos en José Francisco Peña Gómez y en el profesor Juan Bosch, pues son sus herederos los que se van a enfrentar por la nominación presidencial en estas elecciones del 5 de julio próximo. Y digo que son ellos, pues son los únicos dos partidos que tienen posibilidades reales de ganar las elecciones: el PRM y el PLD. Los demás partidos están descartados. Forma parte de bloques, de alianzas que no tienen ninguna posibilidad. Así las cosas, ayer presentamos esa fuerza del liderazgo tanto de José Francisco Peña Gómez, carismático, con un discurso de barricadas, y otro, el profesor Juan Bosch, sentimental, profundo, didáctico, que llegó a tener, que llega y tiene en la historia política de la República Dominicana el mérito de haber fundado los dos partidos más fuertes en la historia democrática de la República Dominicana. El profesor Juan Bosch, en el año 1939, forma en el exilio, junto a un grupo de exiliados dominicanos, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Para 1973 renuncia del PRD y pasa a formar el Partido de la Liberación Dominicana, hoy en el poder en la República Dominicana. Aquellos liderazgos muy fuertes, pero ahora tenemos que analizar los liderazgos de este tiempo, los liderazgos del siglo XXI. De tal manera que, aunque no queremos comparar, porque las diferencias entre aquellos líderes y estos líderes son extraordinarias, no pueden compararse. La única excepción, la única diferencia que hay en este siglo es el nuevo liderazgo formado, construido por el presidente Danilo Medina a partir de su obra de gobierno. Pero el análisis que vamos a hacer hoy, un análisis que va enfocado a las nuevas generaciones y por qué no, a muchos de ustedes que, aunque no son nueva generación, pienso que necesitan este nivel de información y de enfoque de la política en la República Dominicana. Vamos a hacer el análisis a partir de la realidad que hoy vivimos, porque la realidad que hoy vivimos es la que nos ocupa y nos interesa. Escuchemos al presidente Danilo Medina. Eso solo será posible cuando el mundo cuente con una vacuna efectiva. Por eso, tras haber logrado estos avances, nos disponemos a entrar de forma escalonada en una nueva fase, la que hemos dado en llamar convivir con el COVID-19 de forma segura. Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro tejido económico está formado por MIPYMES y trabajadores independientes que están al borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación. Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso, durante las próximas semanas
seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el cuarto informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firmé el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aun si vamos avanzando en la apertura, durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones. Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y segura la esperada reactivación de los sectores económicos. A continuación les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima semana. El gobierno ha previsto 4 fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y ONSA, en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción,
industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos, que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etcétera, además del sector servicio. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado que ya se ha estado preparando para este momento, que incluye, además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. Asimismo, se ha establecido protocolos específicos para los diferentes sectores adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas horas. Insisto, de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que podamos seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada, y el gobierno será estricto en su aplicación. Por esta razón, las autoridades también tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar a arrestar a los infractores y cerrar los establecimientos con autorización para operar que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene. Así, si todo evoluciona favorablemente, el miércoles 3 de junio podrá iniciar la fase 2. Cabe resaltar que por el momento se está contemplando únicamente el regreso al trabajo, pero aún no estamos en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para las actividades que involucran alta densidad de personas. Por tanto, no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación, como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales, así como marchas, mítines y caravanas, plazas comerciales, juegos de azar y el sector hotelero, entre otros. Asimismo, los restaurantes continuarán abiertos para pedidos y entregas a domicilio. En cuanto a los centros educativos, permanecerán cerrados por el momento y deberá reunirse el Consejo Nacional de Educación para dictaminar las nuevas fechas del calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior informará las disposiciones futuras para las instituciones de educación superior. Es el mensaje de un líder trabajador, entusiasta, ocupado en servir. Es el mensaje de un líder que tiene como propósito fundamental soluciones. Es el mensaje de un ciudadano que desde la presidencia de la República se ocupó de apoyar y servirle a la gente, de incorporar, de hacer posible que la República Dominicana estuviera ubicada ya no simplemente, como decía Pedro Mil, en el mismo trayecto del sol, sino que estuviera presente en la época de manera adecuada y presente. Danilo hace el esfuerzo, pero nosotros, como ciudadanos, tenemos que aportar también nuestro esfuerzo. Todo lo que el gobierno hace necesita un componente ciudadano responsable. Todo lo que el gobierno pueda hacer necesita la compañía de un ciudadano responsable, comprometido. Por eso es importante para el trabajo de esta primera etapa enfrentar el coronavirus, reactivar la economía. Es importante la disciplina, el respeto y la integración de todos y cada uno de los dominicanos, de todos nosotros.
No es momento para desafiar, es momento para concertar, es momento para reorientar el pensamiento y las acciones. Pasar de una etapa a la otra no va a depender del gobierno, va a depender de nosotros. De tal manera que espero, de todo corazón espero, la colaboración con el gobierno, no por el gobierno en sí, sino por el pueblo y por usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos.